En estos días Mm. estamos, estamos entrando en la transición hacia la época electoral. De alguna manera estamos en la época electoral, pero si uno va siguiendo las formas de la política, vamos a tomar desde que asumió Alberto Fernández, es evidente que cuando asumió no estábamos en una época preelectoral. Y entonces podía haber reuniones para tratar en común con los especialistas, los epidemiólogos, el tema de la pandemia y gestos de buena convivencia política y un conjunto de cosas que, sin darnos del todo cuenta, fueron diluyéndose y fueron reemplazadas por un registro de discusión política, bueno, ¿cómo calificarlo? Altamente espectacular por parte de la principal oposición y bastante carente de límites éticos y estéticos. Es decir, una discusión política que no tiene eje y que simplemente se convierte en una especie de juego de descalificación por parte de la oposición. Lo cual, digo, no quiero irme por las ramas, esta etapa es la que vamos a seguir atravesando y cuya intensificación hay que prever, porque todas las semanas son más intensas que la anterior. Y no tienen límites temáticos. Uno diría, bueno, de ciertas cosas mejor no someterlas a la discusión política porque hay que preservarlas. Y sin embargo no hay ningún límite. Todo se pone en la bolsa de armar una gran operación de debilitamiento del gobierno y de generación de cierto estado de desgobierno. En esto, por supuesto, la combinación de esa estilística de la oposición con el hecho de que convivimos con la pandemia hace la situación más compleja todavía, porque en condiciones normales en la política podría recurrir a ciertos golpes bajos, siempre es aconsejable que no, pero tampoco se pueden prohibir porque eso es política y no es un sacramento, pero con una cierta distancia cuando se trata de temas como la vida de las personas. Sí, no habría posibilidad en condiciones de fuera de la pandemia de que la discusión política transitara por encima de los muertos y de los infectados. Y esto es un asunto que yo creo que hay que guardar en la memoria porque en algún momento hay que hacer balance, especialmente si uno dice, bueno, ¿balance de qué? Y bueno, balance de la decisión de Larreta de mantener la presencialidad en los colegios y balance del fallo de la Corte que inconstitucionalmente habilita esa posición del jefe de gobierno de la ciudad. Si estamos caminando sobre este terreno, entonces no importan los temas, la oposición hace bandera de los precios, por ejemplo, ¿no? Como si fueran fuerzas intérpretes y comprometidas con la vida de los más pobres o de las clases medias, y eso no hay un límite, todo se utiliza con la misma rectilineidad para crear un clima de zozobra. Y hay que tener cuidado porque cuando estamos en momentos tan densos, donde hay muchos hospitales donde no se puede recibir personas enfermas, sin hablar de colapso, tampoco dejar de decirlo, pues en muchos lugares estamos en una situación de colapso, eso hace una situación política de extrema sensibilidad. Sí, de algún lado córtenme, porque si no vamos a estar... No, está bien, yo estaba pensando vos, porque, a mí, como el estilo de este programa es acompañar lo que dicen quienes nos hablan, que para algo los convocamos, así que no creas que tenemos un estilo muy de interrumpir y de cortar. Bueno, hagan el programa como ustedes quieran, yo no... No, pero digo, vos venís, yo leía un artículo que escribiste creo que en el Destape en los últimos días, a propósito de esto, ¿no? De Larreta haciendo política con esto de las clases, y decías esto, y digo, hay un juego rarísimo en Larreta que no dice qué va a hacer la semana que viene, a una semana, digo, ya podría estar pensando qué va a hacer, ¿no? Y especula todo el tiempo. ¿Cuánto puede servir esa especulación todo el tiempo justamente a esto que decís vos, a la hora de cuando la gente se acuerde de cómo fue todo este andar medio errático, ¿no? Medio sin decir
y sin hacer demasiadas cosas, como quieto ahí esperando que las cosas pasen. Bueno, vos me hiciste acordar haciendo referencia a mi último artículo en la web del Destape, que yo empiezo ese artículo poniendo en duda una cosa que es prácticamente certeza, que se dice con total seguridad y dirección, digamos, que es que no hay que politizar la pandemia. Y yo creo que no, yo creo que más allá de que queramos o no queramos, la pandemia está politizada, porque la pandemia es global, la pandemia trata de modo diferente a quienes concentran la riqueza y a quienes se mueren de hambre, la pandemia acentúa las desigualdades, la pandemia es disputada por una fuerza a escala global que quiere convertirla en un movimiento, como ellos llaman, libertario, una especie de nuevo comienzo capitalista, más cruel y más desigual que el que estamos transitando todavía. Sí, entonces, claro. La pandemia está politizada lógicamente. Ahora, el problema es hacerse cargo de los límites de esa politización, porque la puesta en escena de medidas supuestamente dirigidas a proteger la educación, cosa que nunca ha sido un mérito del macrismo ni de Rodríguez Larreta, y poner en riesgo un sector de la población es más allá de una jugada política. Eso es una actitud delictiva, es una actitud descalificadora en tanto ciudadano. No se puede hacer. Eso es parte de las cosas que no se pueden hacer. Y esto es lo que hizo Rodríguez Larreta y lo que hizo el fallo de la Corte Suprema habilitándolo, decidido por Larreta. Entonces, yo creo que lo que hay que pelear es una politización, digamos así, humanista, popular, democrática de la pandemia. Politizar la pandemia es decir, ponerse al frente de la solidaridad con los que la están pasando pésimamente. Ponerse al frente de la pandemia es hacer algo por los que sufren. Esa es la política de la pandemia, mirada desde un lado popular. Y dejar el terreno, yo creo que hay que revisar este asunto que a veces estamos como tentados, de defender golpe por golpe, de ir armando historias sobre insultos que recibimos o sobre cosas que se dijeron. Creo que no hay que dejarse correr del eje, y acá el eje es salir relativamente airosos de esta etapa difícil de la pandemia y ponerle límite al sufrimiento social. El gobierno ha empezado aparentemente a volver, digamos, sobre los pasos que dio el año pasado en la primera etapa de la cuarentena, es decir, las ayudas sociales, reforzar mucho la alimentación, reforzar mucho la solidaridad en el punto más básico de la existencia humana, porque esto lo podemos convertir en una epopeya, las dificultades del relacionamiento son un problema, pero vamos a tener momentos más duros y momentos más relajados. Hay que tratar de encontrar formas de estar con la gente, de hacerle llegar a los que están sufriendo, muy en particular, la solidaridad, porque eso también une al país. Nosotros tenemos que tomar, me parece a mí, los que estamos a favor de una Argentina democrática, popular, tenemos que tomar el problema de la cuestión nacional, porque está muy bastardeada. Esta derecha, entre otras cosas, tiene como uno de sus emblemas el insultar al país, el considerar al país un país atrasado, un país de una historia nefasta, un país de dictadores, de autoritarios, de gente poco lúcida. Tienen una agenda comunicativa fuertemente antinacional, fuertemente discriminadora en términos étnicos, en términos de género. Hay una especie de unidad de lo más cruel de la sociedad argentina, que además no es un fenómeno excluyente de Argentina. Siempre Jorge Alemán nos cuenta cómo es esta historia en Madrid, que además tuvo la experiencia de las elecciones y el triunfo de la derecha más extrema. Así que hay un clima mundial que exige mucha concentración, exige mucha entrega, porque en estos tiempos de la pandemia nos estamos jugando el futuro, ¿no? Porque acá es donde podemos reaccionar como país o someternos. Vos sabés que
a ver, después te quiero, por ahí, ojalá tengamos tiempo, te quiero hacer una pregunta sobre este artículo más de términos teóricos, pero ahí, que tiene que ver con esto que decías. Pero vos decías al comienzo que se pone en juego de alguna manera, comienza el periodo electoral, ya estamos abiertamente en un periodo electoral, y tengo para mí que el gobierno tiene dos grandes variables donde se juega, dos grandes ejes donde se juega esto, y que está claramente yendo a no sé si tomar el toro por las astas, pero intentar poner esos temas también en su propia agenda. Uno es claramente que vengan más vacunas, y estamos viendo que hay posibilidades de que sigan llegando con cierta regularidad un número importante, y el otro es el tema de los precios, especialmente de la canasta alimentaria, ¿no? Sí. Y allí parece que empieza a tomar otro color la forma de gobernar de Alberto Fernández. ¿Cómo estás viendo eso? Y que me parece que tiene que ver con las elecciones, sí o sí, digo. Sí, tiene que ver, yo creo que alguien ha dicho, especialmente los encuestadores suelen decir esto, que la política está siempre en época electoral, porque todo se hace con un sentido de conseguir, obviamente, de conseguir acumulación de simpatía en el mundo popular, claro. Un mundo que te toque pelear la cosa, ¿no? Yo creo que el gobierno efectivamente ha intensificado una mirada social de la situación, y una mirada social y sanitaria de la situación, y por lo tanto también económica. Ahora, yo creo que también hay puntos de la agenda que todavía no se han hecho públicos de modo, considero, razonable, porque son situaciones de tensión y de discusión en el gobierno, porque es evidente que hasta hace pocos días parecía que la cuestión fiscalista se devoraba la retórica, el discurso económico de la Argentina. Y eso ha tenido, bueno, objeciones en algunos casos públicas en el propio interior del Frente de Todos. Porque acá hay dos planos, un plano conceptual y, digamos así, de identidad, en el que el mandato de un gobierno peronista, o de un gobierno del Frente de Todos, o un gobierno del kirchnerismo, cualquiera sea la épica que se maneje, la identidad, el sello de origen es no poder ser no tener el derecho a ser insensible sobre el crecimiento de las personas. Eso, si perdés la relación con el pueblo trabajador y con la gente que por una u otro motivo la pasa mal, afectás tu identidad. Es una cuestión de ser o no ser el espacio político que está gobernando. Pero además hay otra cosa adjunta a eso, que es que de cómo salga la cuestión económica y social en estos meses que faltan para noviembre, va a depender mucho el resultado electoral. Es el primer tema sin ningún lugar a dudas, no podría ser de otra manera en una situación como la que estamos viviendo. Es decir, hay que terminar de depurar, por supuesto de depurar no en un sentido represivo, sino de aclarar el camino en algunos puntos que no está tan claro. Esta obsesión por el equilibrio fiscal, este autoatamiento del Estado durante unos meses, donde incluso se puso en discusión, se tiró el número del 15% de aumento de las tarifas. Eso sí. Hubiera sido una cosa verdaderamente grave, en los dos sentidos que estoy diciendo. Hubiera afectado el entusiasmo, la identificación, el respaldo de un montón de personas, y hubiera puesto en serio riesgo el futuro electoral. No se puede pensar la política como si no tuviera calendario, como si no tuviera situaciones específicas a las que hay que responder. Eso es mucho de cierta escolástica economística, digamos, de estar siempre con el PowerPoint del año pasado, dando sí. Cómo es el tema del equilibrio y el no equilibrio, mientras por ejemplo, en Colombia la gente gana la calle y enfrenta a las fuerzas represivas armadas, mientras en Chile, el Chile del ejemplo, el Chile que era el modelo a seguir por todas nuestras sociedades, fue sacudido por una tempestad popular que todavía no ha desarrollado toda su potencia. Y creo que en ese episodio chileno hay que estar muy, muy atentos. Yo lo pensé desde el mismo momento en que los pibes entraron a los subtes. Esto no es tan fácil, esto no es tan simple. En Chile esto no ocurría, ocurrió, pero ocurrió con los estudiantes, pero nunca
con el impacto político. Nunca se planteó una disputa de poder, porque en Chile lo que hubo fue un cambio de poder a partir de la movilización popular, porque la Constitución, la derecha no ha logrado ni el mínimo necesario para proteger sus... Para poder vetar, digamos. Para poder vetar aquello que toque las notas sagradas de la clase rica chilena, digamos, ¿no? Que no se haga público lo que es privado, que no se modifique esa verdadera contrarrevolución que armó Pinochet, pero que continuaron todos los gobiernos constitucionales posteriores, ¿no? Sí, claro. Así que, yo creo que el punto tal como vos lo marcaste es seguir muy de cerca el tema de los precios, ponerle mucha energía a que los precios no suban y más bien que bajen, y también la efectividad y la buena administración de la solidaridad decidida por el gobierno para que llegue a todos los que tienen que llegar, porque ese es el punto, la palanca para mejorar el estado de ánimo social. Y sin un ánimo social de esperanza, no de bienestar, porque no vamos a llegar en situación de bienestar, pero si logramos torcer la tendencia, sobre todo en la cuestión económico-social, y sobre todo en lo que hace a los sectores más pobres y a los de la clase media empobrecida, si nuestro radar de sensibilidad social funciona bien ahí, yo creo que puede haber una muy, muy buena elección. Te voy a hacer una última pregunta que tiene más que ver con algo que se me ocurrió leyendo este artículo tuyo del Destape, justamente porque decís una frase que a mí me parece que es muy importante, que es: la pandemia es política en su naturaleza más íntima, ¿no? Y decís, nació en el corazón de la civilización del capitalismo globalizado, es un emergente del tipo de vida que los humanos, en tanto comunidad hegemónica en la Tierra, hemos implantado. La pandemia es política porque ataca más ferozmente a los más débiles, porque interfiere en la normalidad de un modo de vida al estremecer los automatismos del mercado capitalista y al promover preguntas incómodas sobre desigualdad, el uso y la propiedad de la tierra. Digo, aquí vos decís, la pandemia es política porque de algún modo surge del propio modelo, del propio modo de vida, construcción y producción capitalista, y poner en crisis la idea de que la pandemia es política y que la pandemia es esto que vos decís, es poner en crisis la idea del capitalismo como algo que está bien y que funciona a la perfección. Digo, no habrá entre esa derecha que no admite los cuidados, las restricciones, que no quiere profundizar el debate a propósito de la pandemia, no habrá también la certeza de que hablando de esto estamos hablando de que el capitalismo no es el paraíso que ellos quieren decirnos que es. Total y absolutamente así, total y absolutamente así. Hay una especie de respuesta refleja de las clases poseedoras, en primer lugar de los grandes aparatos formadores de la cultura capitalista, no me refiero especialmente a los medios de comunicación, pero después está esa implantación, porque los medios de comunicación siempre forman cultura política capitalista, pero esta no es una situación cualquiera. Acá se ha formado un sujeto político, en realidad ya viene formándose desde la experiencia de los cacerolazos, a la mitad más o menos del último gobierno de Cristina. Desde ese momento ya la derecha consiguió colocarse en la calle, lo cual es un dato importante, pero además encontrar en el registro de sus consignas las formas más violentas de enfrentamiento con el nuevo monstruo que ha improvisado la Argentina según la mirada de estas gentes, que es el kirchnerismo, el peronismo, porque está bien, yo creo que es el peronismo, es el peronismo que revive, pero no revive de cualquier forma, revive con un tipo de liderazgo que lo completa, que lo actualiza, que lo pone otra vez en el centro del antagonismo político, porque estas clases son clases históricamente opuestas a las experiencias populistas, como las llaman ellos, y esta es imposible ese deseo de que no se discuta entre gobierno y oposición en la pandemia, no existe, no es serio. Lo que habría que lograr
no habría que lograr porque no es lograble, pero lo que no se puede dejar de desear es que las formas de la discusión, aunque sean enérgicas, aunque sean duras, no desciendan por el tobogán de la provocación, del odio, de la cosa sin ningún tipo de sustento, ¿no? Yo creo que ahí se ha cortado, se ha saltado un obstáculo, me parece, muy grave y de muy difícil retorno, porque no logro imaginarme cómo sería que Patricia Bullrich vuelva a hablar como una política de oposición racional. No hay ese riesgo. Lo que puede haber, y hay que conseguir que lo haya, es un gran castigo, en algún momento un castigo importante en las urnas. Eso podría hacer que surjan liderazgos nuevos, que tenga que cambiarse un poco el lenguaje, porque la verdad es que estamos todos los días parece que estuvieran ocurriendo atrocidades, más allá de las que realmente ocurren, porque además esto se desarrolla en una situación gravísima de la vida. Claro. Entonces, bueno, por eso digo que la pandemia es política. Sí, política porque no habría pandemia si no hubiera el sistema que rige en el mundo, para decirlo en una sola frase corta. Si no se hubiera llegado a este nivel de locura de los automatismos del capitalismo, difícilmente hubiéramos llegado a la pandemia, porque además eso coincidiría con una agenda medioambiental, con una agenda del uso de la tierra, del uso del agua, del uso del aire, que la verdad es que la humanidad como sujeto histórico se está autodestruyendo. Ese es el punto. Entonces hay que aprovechar estas crisis, porque estas crisis son el momento para pensar sobre todo en nosotros, empezar a pensar sobre todo en la gente más joven, ¿no? En los niños que hoy tenemos. Claro. Buenísimo, Edgardo, es un placer. Solo te voy a pasar un mensaje de Raquel, que sé que lo vas a tomar bien, Raquel de Villa Crespo, que me dice, tendrían que corregir, las pibas pasaron por arriba los molinetes de subte en Chile. Es cierto. Totalmente cierto. Ahí es cuando el lenguaje, en este caso el mío, no es inocente, sino que revela algo que tendré que ver, sin duda. Y bueno, en eso estamos, Edgardo. Te mando un abrazo grande, Edgardo. Ha sido un enorme placer. Gracias por dedicarnos tanto tiempo.